La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores les da la más cordial bienvenida al tercer panel Reflexibilidad, el futuro de la educación en Iberoamérica. Contador público por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sustentando la tesis Sistemas de fiscalización de los sujetos al ingreso global de las empresas. Académico certificado en Contaduría por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Maestro en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sustentando la tesis Conceptos que integran la base gravable de las retenciones del impuesto sobre la renta por pagos de salarios en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Candidato a doctor en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, Campus Guadalajara. Un aplauso, por favor, para el maestro Miguel López Miranda. Gracias, muy amables. Doctorado en Educación por la IPEP, maestría en Psicología Educativa, maestría en Educación por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, maestría en Derecho, especialidad en Derecho Penal, licenciatura en Ciencias Sociales, licenciado en Derecho, profesor de Educación Primaria, doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho, suficiencia investigativa de País Vasco, España y doctorado en Política, Gobernabilidad y Políticas Públicas. Un aplauso, por favor, para el doctor Francisco Javier Ibarra Serrano. Cuenta con un doctorado en Política, Cultura y Desarrollo de la Universidad de Calabria en Italia, con la tesis La interculturalidad en el pensamiento latinoamericano y la creación de los gobiernos comunales, obteniendo una mención honorífica, una maestría en Ciencias Filosóficas de la Universidad de Calabria en Italia. Tiene 5 años de experiencia como profesor por asignatura en escuelas preuniversitarias en México y enseña español en escuelas de idiomas en Italia. Ha publicado algunos artículos sobre filosofía e interculturalidad, en revistas italianas internacionales, así como ha colaborado en publicaciones de libros colectivos. Un aplauso, por favor, para el doctor Eric Eduardo Sánchez Chávez. Modera el panel el doctor Víctor Leopoldo Guerrero Manso, licenciado en Medicina Familiar, maestro en Investigación, maestro en Educación Superior, Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Ciencias de la Educación, coordinador de investigación, profesor de cursos de licenciatura, profesor de cursos de maestría, profesor de investigación educativa, profesor de Centros de Actualización del Magisterio en Michoacán. Un aplauso, por favor, para el moderador. Adelante, doctor. Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión, ya para finalizar este primer Congreso Iberoamericano sobre investigación educativa, los desafíos pospandemia. En el día previo y en la mañana de ahora, hemos escuchado ponentes y que han hecho reflexiones sobre la temática del evento. Y a veces pensamos que quien participa realizando una reflexión, compartiendo una reflexión, puede ser una cosa sencilla porque se trata de un profesor, de un investigador, por una trayectoria académica. La reflexión no es un asunto fácil, no es un asunto sencillo. Tenemos datos sobre acontecimientos de una realidad concreta, de algo que ocurre en un tiempo, en un espacio, que afecta a un núcleo, a una sociedad completa. Y tenemos una primera visión a partir de esa información. Si queremos profundizarla, entonces tenemos que hacer una flexión. Flexión es doblar. Y con eso tenemos una explicación diferente. Cuando hacemos una
un doblez sobre una flexión, tenemos una reflexión. Y esa reflexión requiere de poner en juego habilidades intelectuales, habilidades de la mente, lo cual ya no resulta tan sencillo. Y entonces se tiene que hacer un reacomodo de datos, un reacomodo de explicaciones para hacer surgir una diferente. Y eso es lo que van a compartir los panelistas que nos acompañan el día de hoy. El tema no es nada sencillo tampoco. Con el futuro de la educación en Iberoamérica después de esta pandemia. ¿Cuál es el reto intelectual aquí? El reto intelectual es que parece que hemos atomizado todas las categorías que entran en juego en estos procesos, las hemos separado de su contexto. Y entonces tenemos explicaciones pues no tan completas o no nos dejan entender realmente a qué nos vamos a enfrentar o a qué nos estamos enfrentando. Entonces parece muy sencillo, hay una pandemia, causa un montón de cosas y también altera la educación, entonces nos preocupa mucho esa alteración de la educación, pero la vamos a recuperar, entonces en un futuro vamos a tener un escenario educativo diferente. Y así con esa atomización, seguramente no vamos a llegar a nada. Porque el momento de la pandemia está en un contexto con una serie de condiciones en dinámicas sociales, que en este caso fue a nivel mundial, que estaban alteradas. Y no fue la pandemia la que las alteró, estaban alteradas. Y entonces la pandemia presentó un reto que exigía determinadas condiciones económicas, determinadas condiciones de vivienda de la población, de alimentación y por supuesto de un escenario de salud y de un escenario educativo porque había que aplicar una alternativa. Las consecuencias ya las conocemos. Todavía estamos al final, pero las vamos a seguir padeciendo un buen rato, creo yo. Y de esto es lo que van a hablar los doctores, a los que tengo el alto honor de acompañarlos y compartir con ellos la reflexión. Cedo la palabra al doctor Francisco Javier Ibarra Serrano para que nos comparta las reflexiones sobre este tema. Bien, buenas tardes. Yo estoy en mi casa, de todas maneras agradezco a UNICEPES este honor de compartir mesa con Eric, Miguel y Víctor Leopoldo. Felicitar a UNICEPES por el esfuerzo que están haciendo. De verdad es increíble el trabajo que están desarrollando todos los días, en cada momento, en cada lugar en que les toca la responsabilidad. Muchas felicidades por el excelente trabajo. Yo le puse a mi participación la educación como praxis política porque esa es la propuesta que pretendo hacer. Si yo tengo aquel control. Esta propuesta viene de pensar y repensar la educación a lo que nos ha obligado un poco la pandemia, pero desde, como platicaba ya Víctor Leopoldo, la reflexibilidad, qué palabra tan interesante y que nos lleva, bueno, a reflexionar en el futuro de la educación en Iberoamérica. Es un fenómeno complejo de cambios, ajustes, tensiones, movimientos, avances y retrocesos, y especialmente con la pandemia
pues un grave retroceso, incluso de por sí, bueno, pues no veníamos muy bien, que digamos, especialmente en materia educativa. Y estos cambios y ajustes, etcétera, pues nos obligan a analizar esos ambientes globales de aprendizaje y resignificarlos. Ese es el gran reto. Algo bueno que nos trajo la pandemia es la necesidad de autoaprendizaje, de no estar dependiendo completamente del maestro. Y entonces los estudiantes aún muy pequeños pues vieron la necesidad de acudir a la autodisciplina y cumplir con las labores, las tareas, en fin. Y bueno, pues esta autoapropiación del conocimiento, pues los vamos a tener que conservar, aun y cuando pueda pasarse de la pandemia. Y en esta reflexividad, pues es bueno identificarla como una toma de conciencia, que es la propuesta finalmente en materia educativa desde Latinoamérica, desde Freire, Gutiérrez, etc. Y esa significación como requisito en la comunicación, ¿no? La misma comunicación, resignificarla, la interacción de la que nos vimos privados por la pandemia, esa resignificación del propio conocimiento, también difícil de pensar, reflexionar a qué le llamamos conocimiento. Y en general, como requisito de la vida, creo que si algo nos debe dejar la pandemia es hacernos mejores personas, porque vimos peligro latente, fuerte. Y es necesario, pues, sí, que incorporemos y no dejemos el escenario híbrido que también nos obligó la pandemia. Y bueno, pues, si vemos el presente obsoleto, en crisis, en caos a veces, pues el futuro no parece mejor, a menos de que cambiemos los escenarios. Y entonces, esto es pensar y repensar la educación a partir de los efectos de la pandemia. La crisis de la educación ya estaba. Ya vivíamos una crisis económica, social, política, una evidente y lamentable falta de ética, la corrupción imperando y llegando a las escuelas, a las aulas, lamentablemente. Y entonces esa profunda crisis económica caracterizada por la desigualdad terrible, la migración por hambre, fenómenos bestiales como la trata de personas, el feminicidio, la violencia cotidiana. Es la crisis que llevó también a la educación, que ya estaba en crisis. ¿Cómo es posible que en México no seamos capaces de resolver ni siquiera el analfabetismo? Es una vergüenza que en este siglo XXI alguien no sepa leer y escribir porque no se ha hecho el esfuerzo necesario, suficiente. Es una vergüenza que la humanidad esté cavando su propia tumba al destruir su casa, la tierra, porque somos una humanidad mal educada, que no hemos aprendido de nuestra propia historia. Seguimos haciendo guerra. No ha pasado un solo día en la historia de la humanidad en que no haya habido guerra, en que no haya habido discriminación a la mujer.
y ahora las matan por ser mujeres. ¿Qué educación, qué moral ha permitido esto? Nos tenemos que cuestionar. Este presente que ya existía antes de la pandemia, pues es el de la simulación. Yo simulo que soy maestro y espero el cheque de quincena. Simulo que soy alumno para obtener un documento. Simulo que estamos aprendiendo y que estoy enseñando. La verdad es que si analizamos qué sucede en el aula, en una clase, no encontramos realmente aprendizaje y conocimiento. Esta corrupción que viene desde arriba, pero que ahora impera desde abajo, como el más grave de los problemas. En México una impunidad del 99%, porque no funciona la procuración y la impartición de justicia. Solo un delincuente llega ante un juez. Eso es corrupción y ante eso es muy difícil que funcione la educación y todo lo demás. Y por supuesto la globalización neoliberal que nos cosifica, que nos vuelve consumidores compulsivos, compradores, creyendo que la marca es la felicidad, ¿sí? Que consumir es la felicidad. Y nos dejamos cosificar, nos alienamos. Soy capaz de matarme con otro porque es mi equipo. Si serás bruto. Ponte la camiseta y ahí va el idiota. Nos dejamos y nos gusta la alienación. Ahora todos a bailar banda y te lavaste la cara y el mono no, y baile, y baile, y baile, y enajenados, con ropa de narcos, hablando como ellos, cantando como ellos, lo que ellos nos ordenan. La música banda es que a mí me gusta, no, te la impusieron. Y luego andas en la calle y le subes a todo volumen y se las impones a los demás. Esa alienación, pues también la educación lo ha permitido. ¿De dónde salieron esos sujetos enajenados? De la escuela. Esos políticos corruptos de la escuela. Esos enfermos mentales, pederastas de la escuela. Y el autoritarismo en el aula, representando a la clase en el poder. Yo decido qué conocimientos, yo decido cuándo, yo decido quién habla, quién sale, quién entra. El alumno tiene que pedir permiso para todo, hasta para pensar. Esa es la crisis de la educación y por supuesto está también en las escuelas. La conclusión es que la educación no ha servido para la transformación social. No somos un pueblo menos alcohólico, todo lo contrario. No somos un pueblo menos violento, todo lo contrario. No somos un pueblo tolerante, todo lo contrario. Y las escuelas no nos han transformado para que nosotros transformemos a la sociedad. Y no hay menos desigualdad. Y no por tener estudios tenemos garantizada una vida mejor. La escuela no ha servido para el progreso inclusivo. Y bueno, pues es desde la política. La burda, simple, despiadada lucha por el poder. Y nada más. Los políticos son delincuentes. Los partidos políticos son delincuencia organizada. Son mafias. Son bandas de ladrones. Y también el gobierno. Entonces, pues esa política como una burda, simple y cínica lucha por el poder
No es la propuesta que nosotros estamos haciendo ahora. Y la democracia, que también va a ser una propuesta, no es esa que se agota en las urnas electorales, que se respete el voto y ya somos un país democrático. No, no lo somos. No estamos respetando la democracia establecida en el artículo 3º constitucional como el constante mejoramiento de la vida económica, social y cultural del pueblo. Sí, hay partidos que se disputan el poder y medio se respeta el voto, pero la desigualdad persiste. Y sí, elegimos a diputados y senadores, pero luego le obedecen a su color, a su partido político, a su dirigente. ¿Para qué queremos diputados en el Congreso si luego votan como se les ordena? ¿Para qué nos van a pedir el voto? ¿Para qué tenemos diputados plurinominales de partido? Y lo más absurdo, senadores de partido, carajo. Los senadores representan a la entidad federativa, ni siquiera a la población. Senadores de partido. Si es delincuencia organizada, ¿por qué los estamos financiando con dinero público? Eso es un absurdo. Eso es lamentablemente la política, la lucha por el poder. Y la democracia se agota en las urnas, pero contradiciendo completamente lo establecido en la Constitución. Y entonces esta es la propuesta. Educar en la auténtica democracia, en la participación de la verdadera política, hacer del aula un espacio democrático, de la escuela un espacio democrático, formar ciudadanos democráticos con plena conciencia de la necesaria participación política. ¿Pero qué entendemos por política? Estar del lado de los frágiles, de los trabajadores sin trabajo, de las mujeres, de los enfermos, de los más pobres. Esa es la política. Y esa es la que debemos fomentar desde el aula, desde las escuelas. ¿Sí? Se trata de educar como práctica política, como praxis, como una práctica reflexionada, concientizada, pensada, constante, honesta. Esa es la función de la educación en esta propuesta. ¿Sí? Una praxis ética, consciente, alternativa a todo lo que ha venido siendo el aula, la escuela, la educación. Explícita, que sepan los alumnos y que decidan los alumnos contenidos, evaluación, perfiles, dinámica. Ya basta de contemplar, de interpretar. Es la hora de transformar. Y con base y miras en el completo respeto a los derechos humanos. O la educación es una farsa. No se puede hablar de valores en la educación porque si no, no es educación. O es en valores o no es educación. Y se trata entonces en esta propuesta de educar para la transformación social, para que el mundo sea un poco mejor a partir de que hay educación, de que hay maestros y que hay alumnos. Se trata de educar en la autogestión, no en estar esperando todo, en la comunicación dialógica, democrática, desde el aula, desde la relación maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-maestro, maestro-director. Se trata de una educación en la participación democrática constante, permanente, como parte de la actividad cotidiana. Se trata de educar en la política transformadora, o es simulación. Es una educación antiautoritaria, o no es educación. Antidogmática, y el dogma es lo contrario de la educación. Es una educación en el trabajo para el bienestar común, porque la globalización es
egoísmo absoluto, yo, primero yo, después yo y únicamente yo. Se trata de educar pensando en los demás, en el bienestar común, en la creatividad de todos los seres humanos que somos creadores. Se trata de educar en la justicia social, de no cerrar la puerta a la realidad, sino traerla al aula, a la escuela, y analizarla como parte del aprendizaje y del conocimiento. Se trata de educar en la libertad, o no es educación. Se trata de educar en la esperanza. Se trata de que los maestros seamos verdaderamente formadores, no trabajadores de la educación, ni élite de la educación con los cargos honorarios de doctor, maestro, postdoctor y no sé qué más van a inventar. No, educadores, formadores es lo que necesitamos. De otra manera, con todo y los grados, con todas las constancias, seguiremos siendo farsantes, simuladores, cómplices de la tragedia actual que está hundida este país y buena parte del mundo por o como consecuencia de la globalización neoliberal. Ahí está la causa de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia, de los femicidios, de la corrupción. Es la globalización neoliberal. ¿Cómo enfrentarla y derrotarla? Con una educación también globalizadora desde abajo, auténticamente democrática y auténticamente para el cambio social. ¿O somos cómplices silenciosos? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Ibarra. Una propuesta concreta para un futuro, por supuesto, no de mañana. Esto es toda una trayectoria educativa para formar a un tipo diferente de persona en una escuela diferente en su dinámica. Muchas gracias por su participación, doctor. Cedo la palabra ahora al doctor Eric Eduardo. Gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto, un orgullo estar aquí con ustedes. Agradecido con el rector Aldo, con la maestra Jazmín, que me han dado la oportunidad de participar y estar en esta mesa con el doctor, con el doctor Miguel, Víctor, Francisco. Es un gusto y un orgullo. Efectivamente, la pandemia nos hizo ver realmente lo mal que estábamos, ¿no? Desde el contexto en el cual me encontraba yo en Italia cuando surge la pandemia, cuando explota, pasan varios fenómenos, cosas que me gustaría comentar que van a abonar un poco a la reflexión que estamos tratando en el tema de educación. Y que tiene que ver con lo que comentaba el doctor Víctor, ¿no? Enseñar enseñar este doblez en esta lección que se hace, que es una de las herramientas para mí fundamentales en mi trabajo educativo. Creo que al menos personalmente y profesionalmente es una de las cosas que me centro mucho en mis programas de estudio, el tema de la reflexión, porque nos hace ver el panorama de una manera diferente, nos hace tomar una posición más libre, crítica, ¿no? Responsable, sobre todo. Como lo comentaban en el anterior panel, ¿no? Tenemos solo opiniones, ahora vivimos también en este mundo de opiniones y simulaciones, igual como comentaba el doctor, ¿no? Y bueno, ejemplos tenemos varios en las redes sociales, pero lo interesante de la reflexión es que nos ayuda a contextualizar, nos ayuda a ver las diferentes andamiajes, digamos, que nos permiten posicionarnos, que nos permiten
decir es por aquí, es por allá o no, o también dar una lectura de los tiempos, saber cuándo parar, cuándo acelerar, ¿no? Yo muchas veces utilizo, no solamente por mi pasión deportiva, el correr, pero creo que siempre la metáfora de la vida como una carrera, creo que mejor de maratón que de 100 metros, ¿no? Porque es más larga y creo que la sufre uno más, pero la disfruta también en su momento. Entonces también conocerse a uno mismo desde el punto de vista socrático, de la pedagogía socrática, nos ayuda a saber las potencialidades, las debilidades que tenemos, y estas potencialidades nos pueden abrir nuevas puertas, nuevos caminos. Y lo comentaba, eso es algo que trabajo mucho con los alumnos, el saber desde dónde nos estamos posicionando. Es importante en el tema de la educación que conozcamos un poco el entorno de nuestros estudiantes, a qué se dedican, cuáles son sus pasiones, sus gustos, porque esto va a permitirles también a ellos no solamente enriquecer su vida y transformarla, no solamente es la obtención de un título, como se comentó y se ha comentado, sino es una habilidad de lectura de la vida para mejorarla, porque vivimos en una sociedad, vivimos en una comunidad, somos comunidad, no somos seres aislados. Entonces, de ahí la importancia de reflexionar sobre este punto, ¿no? Reflexionar sobre quiénes somos hacia dónde vamos, ¿no? Cuáles son nuestros intereses, nuestras ilusiones, ¿no? Y esto lo descubre o lo hace más visible el tema de la pandemia, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta que somos muy dependientes de las cosas que muchas veces hemos despreciado o hemos me viene la palabra en italiano, sottovalutato, sería que no lo valoramos como es, ¿no? Le damos un valor menor, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Italia vimos todas las industrias se separaron, todas las industrias automotriz, todas las industrias de producción, de cosas que tal vez no eran indispensables en ese momento, pero se potenciaron otras y se dejaron de lado, ¿no? Hicieron visibles estas debilidades que como sociedad teníamos. El campo, ¿no? Creo que muchos o pocos reflexionaron, bueno, no muchos vieron más bien el problema que tenemos en el campo, ¿no? No hay, el campo nos salvó, al menos en Italia, los campos seguían produciendo, seguían, todas las industrias alimentarias, muchas seguían, ¿no? Produciendo, y otras empresas que eran parte de la cohesión comunicativa o la cohesión comunitaria nos ayudaron a sobrevivir en esta cuestión, no solamente biológicamente, sino emotivamente también, ¿no? Llama la atención que en Italia en un tiempo empezamos, ¿no? Esto de una determinada hora, a las 6, salir a los balcones, a las ventanas, a cantar el himno nacional italiano, a encontrarnos, a vernos, a reconocernos. Pero después, poco a poco, eso, desafortunadamente no tengo manera de probarlo, pero yo intuía que esto terminaría, es decir, empezó como algo muy bueno, porque ese es parte también de nuestro trabajo como educadores, reconocer al otro desde su condición, desde su condición particular. Y se perdió en Italia esta cosa. Después de un tiempo, ya volvimos a la normalidad y ya no veíamos al vecino, entonces de nuevo, ¿no? Sí lo veíamos como uno mismo, como otra misma persona que estaba sufriendo el mismo aislamiento, ¿no? Pero después de un tiempo se volvió una amenaza, y esto se volvió una amenaza porque el discurso en los medios de comunicación, en las redes sociales, empezó a transmitir este miedo. Entonces empezamos a ver al otro como el enemigo, como el que podía causarnos un daño. Y entonces ahí es donde entra de nuevo el tema de la reflexión. ¿En qué momento cambiamos
esa postura, ¿no? Ese discurso. Entonces, por eso la importancia de trabajar mucho la herramienta reflexiva con nuestros estudiantes, porque hubo un momento en el cual ya el vecino con el cual yo cantaba y lo reconocía y salíamos en la ventana, gritábamos y nos reconocíamos, ahora pues se perdió. Simplemente porque en algún momento un comunicador lanzó un mensaje en el cual nadie se detuvo o pocos se detuvieron a reflexionar, ¿no? La potencia que tenía. Y estos mensajes, todo este tipo de situaciones llegan porque hemos perdido esa capacidad reflexiva, hemos perdido esa capacidad de responsabilidad, incluso como lo comentaba el doctor Francisco, política irresponsable de transformar, ¿no? Ser responsable es que ese comentario que hago yo o que haré va a transformar y va a tener consecuencias, ¿no? Me gusta mucho utilizar la metáfora de la bola de nieve, pero es así, ¿no? Una pequeña bola de nieve cayendo en una montaña, después se vuelve una tormenta, se vuelve una avalancha. Entonces, muchas veces no tenemos estas herramientas cognitivas, esos andamios para poder discernir entre una cosa y otra y decir el por qué se dijo y por qué se manejó, ¿no? En Italia, aquí no tanto, se tuvo el problema de los no-vax, ¿no? Los que no se querían vacunar. El gobierno italiano intentó de todas las maneras o formas posibles hacer que se vacunaran, obligarlos, sin decir que era una obligación, y entonces se volvió de nuevo una confrontación entre seres humanos, ¿no? Y esa es una de las cosas que la educación, una buena educación no debería de permitir. Deberíamos de fomentar efectivamente este principio de reciprocidad, de solidaridad con el otro, ¿no? Y lo que se hizo mucho en toda esta pandemia, en el contexto italiano, fue esa, ¿no? Contraponer a los que no se vacunaban, ¿no? No salimos de la pandemia por los que no se vacunaron o por los que no se cuidaron. ¿Realmente era así o realmente no era así? Entonces, ¿quién me da en qué momento tengo las capacidades o los argumentos para decir que efectivamente fue esta y no otra la causa, o si fue una mezcla entre varias causas, ¿no? Entonces, muchas veces no reflexionamos sobre esta cuestión. El doctor Francisco mencionaba el problema de la guerra. Efectivamente, no ha pasado un día en la historia de la humanidad en la cual no exista una guerra, ¿no? Porque es Ucrania, Rusia, pero hay guerras en muchas partes del mundo actualmente. En nuestro mismo país existen y no se comenta. Aunque suena, no nos gusta mucho el término, pero podemos llamar, como lo definiría el filósofo Franz Hinkelhammer, ¿no? El asesinato del hermano o la hermana, ¿no? Eso está constante desde la historia de la humanidad, de ahí comienza, ¿no? Ya desde el primer asesinato, al menos desde el punto de vista bíblico, ¿no? de Caín, y allí tenemos esa constante que se está repitiendo, ¿no? Y cuando vemos que la pandemia no ha abonado a traer cosas buenas, es ahí donde uno como educador debe preguntarse qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal. Si está ayudando o está obstruyendo o qué es lo que está haciendo para que estas cosas mejoren, ¿no? Porque sí, a veces se comete el error de juzgar sin tomar partido en la situación, sin tomar una posición, y esto es parte de la cuestión reflexiva, ¿no? Cuando uno reflexiona, hace este doblez del cual nos comentaba el doctor Víctor, no tiene premura a decir o a opinar o a expresar una idea hasta que no ha terminado de no solamente doblar, sino desdoblar esta idea o este pensamiento, este hecho en el cual se está concentrando, ¿no? Y mencionaba, regresando al tema de la desinformación y cómo la reflexión nos va a ayudar efectivamente a esto, al tema de la guerra, ¿no? Por ejemplo, aquí a mí me parece muy curioso porque estando en Italia hay un discurso diferente sobre la guerra y de este lado hay otro discurso diferente, ¿no? Hay dos discursos diferentes. Son primero se hablaba en general de esta invasión, ¿no? Esta invasión de Rusia.
a la cual el presidente de Rusia se negaba a llamarla invasión, ¿no? Al grado de prohibir a sus ciudadanos de llamarla invasión, y cualquiera que mencionara esta palabra iba arrestado, ¿no? Hay casos sobre este hecho. Y después parecía como si todos estuviéramos a favor de Ucrania, ¿no? Y de repente empiezan a salir cosas sobre el presidente Zelensky, sobre el presidente de Ucrania, y entonces empieza de nuevo el juego mítico, ¿no? Romano del divide y vencerás, ¿no? Y allí empieza de nuevo otra vez la desinformación y otra vez el problema de no tener este instrumento de la reflexión para decir, un momento, vemos en qué momento esto se rompe, ¿no? Porque el decir que la guerra es una cosa que no debería existir en nuestra vida comunitaria como comunidad humana, no quiere decir que estamos a favor o en contra de un bando y de otro, sino estamos a favor de la vida, estamos a favor del conocimiento, a favor de que, como comentaba el doctor Aldo, tengamos derecho a caminar libres sin tener miedo a la violencia, ¿no? Sin tener miedo a que algo nos suceda. Igual el pensamiento, ¿no? Tener la libertad en el aula de poder expresar lo que uno siente, lo que uno dice, aunque parezca equivocado, ¿no? Que eso es parte también de la educación que el compañero y doctor Francisco hablaba. Esta educación dialógica va encaminada hacia ese lado. Pero igual, sin la reflexión, sin este elemento importante, la cuestión dialógica muchas veces se queda en un intercambio simplemente de conocimientos sin salir un nuevo conocimiento, ¿no? O ni siquiera un nuevo conocimiento, sino poner en duda incluso el conocimiento o los conocimientos que teníamos, ¿no? Verificarlos, ¿no? Ahora resultaría más fácil verificar en las plataformas que tenemos acceso a mucho conocimiento, sería más fácil debatir, informarnos, compartir el conocimiento, pero resulta que es el contrario, ¿no? Buscamos confrontar al otro, buscamos decirle, yo sí sé, tú no sabes, ¿no? Yo estoy a favor de esto, tú estás a favor del otro, ¿no? Y no es así, es simplemente que tenemos pasiones diferentes, gustos diferentes, y ese es el crisol de la comunidad humana. Eso es lo que hace rica a la comunidad humana, a menos de que aparezca alguna otra comunidad fuera de este planeta, ¿no? Pero al menos la comunidad humana tiene esta particularidad, ¿no? Y el elemento de la reflexión nos ayuda precisamente a esto, este instrumento tan importante y tan valioso, que es el situarnos, el ver desde dónde estamos reflexionando, quién soy yo a partir de mis pasiones, mis ideas, ¿no? Que es toda esta construcción de la cual se habló en la ponencia anterior, que igual la doctora nos explicaba en su conferencia anterior, sobre donde nos preguntaba incluso dónde poner el tema de la educación, ¿no? Pero dando un paso atrás y citando a Ortega, ¿no? A Ortega y Gasset, Ortega, al contrario de Heidegger, ¿no? Dice que lo primero que tenemos, o la condición más radical del ser humano, es la vida, ¿no? Heidegger dirá que es la muerte, la condición de posibilidad más radical, ¿no? Porque es la inajenable, nadie muere por otra persona. Pero ya ese arranque es al que al menos a Ortega no le gusta, y que igual no, tampoco a mí no comparto, ¿no? Porque sin la vida no habría la muerte. Entonces no me parece que sea tanto así, sin denostar a Heidegger, claramente, ¿no? Pero Ortega, lo importante y el valor de Ortega, el que nos hace ver Ortega, es eso, que la vida es lo inmediato, es lo defendible inmediatamente, ¿no? Esa vida que nos posibilitará las demás potencialidades y virtudes que tiene la humanidad, pero también el contrario, ¿no? La guerra, la muerte, la destrucción. Entonces, partir de la vida será uno de los elementos más
más fundantes de la educación ahora, creo, del siglo XXI, ¿no? Y es la urgencia que tenemos y que la pandemia nos ha enseñado. La vida del otro, de la otra, del planeta, de los animales, ¿no? La vida de uno, y nos ha cuestionado sobre cómo nos hemos ido relacionando en una relación que nos lleva a un suicidio colectivo, ¿no? Y que parece no importarnos, que parece que mientras sigamos consumiendo, comprando, enajenándonos, perderemos de vista este primer principio del cual habla Ortega, ¿no? La vida. Y de nuevo, tenemos la vida y el instrumento que nos ayuda a tomar la vida, en la máxima expresión de la palabra, ¿no? Empuñarla, es la reflexión. Reflexionar sobre qué es eso que llamamos vida y por qué es importante esta vida, qué trascendencia tiene esta vida, no, tal vez no en otra, sino en esta que tenemos. Y es algo que muchas y muchos no nos detenemos a reflexionar y a compartir, y creo que en el aula es uno de los valores o principios que tenemos que ir fomentando, ¿no? Y bueno, para terminar, comentar a propósito de todas estas situaciones negativas en esta pandemia que nos ha dejado y demás cosas que han surgido, de las cuales el doctor nos enumeraba, citando aquí a un trovador cubano, haciendo honor al doctor que nos visita de Cuba, Pablo Milanés, si no me equivoco, ¿no? Cuando parece, no dice en esta canción, cuando parece que todo está perdido, porque así parece, ¿no? Yo solo vengo a dar mi corazón, ¿no? Entonces, no es fácil, pero creo que es una de las labores como docentes o como profesores que tenemos que practicar, ¿no? Todos los días, el dar, bueno, simbólicamente el corazón, ¿no? Que si no, pero es eso, ¿no? Dar bondad a tanta guerra, tanto egoísmo, partir. Hay que dar el contrario de esto que nos están, o que nos estamos privando o quitando, ¿no? Y bueno, yo terminaría con esto y bueno, agradecerles su tiempo y bueno, gracias. Muchas gracias, doctor Eric. Comparte la idea de una educación diferente para la formación de una persona que sea capaz de autoconocerse como principio para reconocer a los demás, respetar su entorno, recuperar el sentido humano de la educación, que por mucho tiempo se fue perdiendo hasta estar en el escenario que nos describió primero el doctor Javier Ibarra y lo ratifica el doctor Eric. Muchas gracias por su participación, doctor Eric. Cedo la palabra al maestro Miguel López Miranda, que va a participar de manera virtual. ¿Tiene usted la palabra, doctor Miguel? Perdón. Fíjense que la impresión que acabo de cometer de no prender el micrófono es algunos de los puntos que yo quiero comentar en los minutos que me concedieron. Yo quiero agradecer, evidentemente, como todos mis compañeros, la invitación que me hizo el maestro Aldo Emilio Tello Carrillo, amigo de mucho tiempo, para poder tener un espacio para expresar las ideas de alguien que es un enamorado de la educación. Ayer tuve la fortuna de conocer al doctor Eric Sánchez y la verdad es que es un placer platicar en una mesa con gente como él. Evidentemente le agradezco hoy también su participación al doctor Ibarra Serrano, colega en la Universidad Michoacana, Nicolaitas de Corazón. Hace algún tiempo algún rector estableció en la Michoacana un lema que creo que debió haber seguido existiendo. Todos somos Nicolaitas. Doctor Ibarra,
qué bueno que estás aquí. Y agradezco a todos los participantes, a todos los ponentes. Ustedes acaban de escuchar, evidentemente, fue claro, a dos estudiosos de las ciencias sociales, la filosofía y el derecho. No esperen de un servidor tal elocuencia. El frío pragmatismo de un profesional de la contaduría, pues seguramente se verá alejado, insisto, de esa elocuencia, pero así son las cosas, tal vez así son las circunstancias que se plantean, pero creo que hay contextos interesantes en estos planteamientos que a mí me tocará hacer. Yo le pedí al comité organizador que me hiciera favor de ayudarme con unas diapositivas, no sé si las pueda poner o comparto yo, en su caso, las que tengo en mi equipo. ¿No? ¿Que comparta pantalla? Sí, o el archivo y que lo pudieran publicar. Comparta pantalla, doctor Miguel. Comparta pantalla, por favor. Sí. Listo, ahí la podemos compartir, ¿ya la vemos? Sí, ya se ve. De acuerdo. Mi área de desempeño es el asunto de la contaduría, el asunto fiscal. Yo debí haber estado hoy en Zitácuaro compartiendo el panel con mis compañeros. Un asunto de índole fiscal me hizo venir a la ciudad de Morelia, ¿sí? En una preocupación de un requerimiento del Servicio de Administración Tributaria, el Fisco Federal en México, que seguramente sí se maneja exactamente igual en todos los países, cuando menos en eso sí podemos comentar que hay una estandarización, ¿sí? De cómo son los fiscos y de la importancia, y ahorita les haría algún comentario respecto de esto. Yo quise solo poner, insisto, tratando de acercarme a mis compañeros, algunas circunstancias con respecto al asunto de la educación, con el pragmatismo de un profesional de la contaduría. Para un servidor, desde hace algunos años he definido el asunto de la educación, tomando evidentemente, sí, puntos de vista de otros investigadores. Es una inversión, ese es el motor de la movilidad social. Solo podemos entender que las enormes diferencias que tal vez ahorita vayamos a comentar se pueden reducir, se pueden pensar en eliminar, cosa bastante complicada, cosa bastante teórica, a través de la educación, pero no hay otra forma, realmente no hay otra forma. Decía Lao Tse, dale un pescado a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá todos los días. Platón, si un hombre deja de lado la educación, camina cojo hasta el final de su vida. Y esta es una circunstancia importante en el tema que nos está tocando hoy compartir, pero además en muchos ámbitos de la vida de los países de Iberoamérica, que no veo hoy aquí con nosotros al doctor Iván Pérez, que iba también a Iván Fernández para participar con nosotros. Su origen es en España. Y aún cuando compartimos, evidentemente, bastantes similitudes con todos los países de Iberoamérica, ustedes ya saben quién es el único que dice que no, pero compartimos muchas similitudes. En este punto, justamente se notan circunstancias distintas. Aún y cuando, insisto, las similitudes con la madre patria son muchas, en este asunto de la educación empieza a mostrar diferencias, empieza a mostrarse, en su caso, circunstancias distintas. Yo quisiera plantear en estas diapositivas y en un par de gráficas que les mostraré inmediatamente cómo estaba la educación superior en Iberoamérica a 2019. ¿Cómo estaba cuando llegamos a la pandemia? Porque también creo que el asunto de la pandemia, ahí sí no coincido con el doctor Ibarra en el sentido de que fue lo bueno. Pues no lo encuentro bueno, pero sí efectivamente fue una forma de que despertáramos a muchas cosas. Pero antes de la pandemia tampoco pudiéramos decir que podíamos echar las campanas a vuelo. O sea, íbamos caminando, iba creciendo en Iberoamérica el asunto de la educación superior. A esas fechas, pues las coberturas se habían ampliado.
había pasado de ser un asunto de instituciones universitarias de educación superior pública a una convivencia entre la universidad pública y la universidad privada. Pero aquí muestro algún dato interesante, de datos que están publicados en la página de la Organización de Estados Iberoamericanos. Hacia el año 2019, hacia el 2019, cuando el asunto de la pandemia, había 32.3 millones de estudiantes de educación superior en Iberoamérica y estaban distribuidos en lo general en esos términos. Pero hay datos interesantes. Vean ustedes, España, 10.37 millones de habitantes, el 32% de esos 32.9. Esto es, las condiciones españolas son distintas evidentemente a las de todos los demás de Iberoamérica. México tenía 4.53 millones de personas, en educación superior. Brasil, 8.75 millones de habitantes. Y llama la atención que los países que económicamente tenían un mejor desarrollo, pues eran los que tenían mayor cobertura. El resto de los países de Iberoamérica, desafortunadamente, no tiene ese contexto económico, pues se agrupaban en un 6%, en 1.94 millones de estudiantes en la educación superior. Así estaba el panorama en 2019. Y no es un panorama alentador. Ahora, si hacemos gráficas hacia atrás, pues sí creció exponencialmente, pero seguía siendo, ¿sí?, un panorama limitado. Hacía falta educación superior, hace falta educación. No podemos segmentar, hoy toca segmentarlo porque tal vez es el tema, porque tal vez así nos pidieron que lo comentáramos. Pero no se puede segmentar el proceso educativo. Si no tenemos en el nivel básico las habilidades necesarias para poder transmitir, ¿sí?, los conocimientos que queremos a nuestros alumnos, hacerlos pensar, hacerlos reflexionar, enseñarles a leer, un asunto, en mi punto de vista, trascendente, y al momento hay algún comentario al respecto, pues no podemos pensar en que llegaremos bien a la educación superior. Eso sería, sí, un absurdo considerarlo en esos términos. Ahora, es una gráfica con datos propios respecto a la población en general, no con algún segmento de edades, sino la población en general, y cómo estaba la educación en función de esa población, la educación superior. Y si vemos, pues vuelve a resultar el asunto. Brasil, el país en América Latina que tiene más habitantes, pues puede tener una cobertura importante en número, no en porcentaje con respecto a su población. México se da circunstancias iguales. España, ya lo habíamos comentado, y los demás países en la gráfica inclusive no llegan a resultar, ¿sí?, con número de estudiantes por las dimensiones que le di a las coordenadas. Pero es una circunstancia interesante. No tenemos en Iberoamérica, excepto los españoles, vuelvo a insistir, una circunstancia que nos pueda hacer sentir orgullosos de cómo teníamos a 2019 el asunto educativo. Y menos que a partir de ahí, pues se da una circunstancia que detuvo el proceso, que afectó el proceso, que tuvo un impacto en ese proceso. Y otra circunstancia que a mí me parecía interesante porque creo que se ha dimensionado en demasía el asunto de la educación a través de las tecnologías de la información. El acceso que la población tenía, en su caso, al Internet en ese 2019. Y se vuelve a marcar desafortunadamente la misma circunstancia. Aquellos países con un desarrollo tecnológico o económico, ¿sí?, superior, pues daban más posibilidades de acceder a su población al Internet. Aquellos que no tenían esa circunstancia, pues tenían bastantes limitaciones o tienen bastantes limitaciones. Esto sin considerar, sí, la calidad del servicio de Internet. Hay países tal vez como Paraguay o Portugal que su población pues no es amplia y su cobertura para acceso a Internet pues es suficiente, y tal vez ellos tengan algunas posibilidades adicionales a este proceso que vamos a comentar.
En diciembre de 2019 cambia el asunto. Se declaró por parte de la Organización Mundial de la Salud la pandemia del COVID-19, que en 2020, en 2021 produjo 5.3 millones de decesos. Esto además del devastador efecto sanitario que tuvo en todo el mundo, puso de relieve, marcó problemas que no habíamos podido resolver en Iberoamérica, en América Latina y en el Caribe. La inequidad y la dificultad en los ámbitos de acceso, el financiamiento y la calidad de la educación, impactando en distintos sectores, ¿sí? Actores del sector educativo. Según las estimaciones del Instituto Internacional para Educación Superior de América Latina y el Caribe, el haber tomado la decisión sanitaria del cierre temporal de las instituciones de educación superior afectó aproximadamente a 23.4 millones de estudiantes de educación superior y a 1.4 millones de docentes en América Latina y el Caribe. Más del 98% de la comunidad de la educación superior tuvo algún efecto, tuvo alguna afectación. Evidentemente, el habernos resguardado en nuestros espacios para poder seguir en esta mecánica, pues es un efecto que nos palpamos. Podemos, en su caso, plantear varias circunstancias, pero el habernos resguardado eso, evidentemente, ya fue una afectación, sí, importante. Ahora, en el ámbito de la educación superior, además, se ha evidenciado por necesidad la capacidad de las instituciones de educación superior, de las instituciones educativas en lo general, de tratar de trasladar rápidamente la actividad docente a formatos o modelos educativos de educación a distancia o de educación virtual. Todo ello a partir del conocimiento, del reconocimiento general en cuanto a la importancia de garantizar la presencialidad como indiscutible activo pedagógico. Esto es el asunto de haber migrado de las clases presenciales a las clases presenciales a través de las tecnologías o en educación a distancia, a través de diferentes plataformas, pues puso en dificultades a las instituciones de educación superior. Yo les puedo platicar la experiencia de nuestra universidad. No estábamos preparados para tal circunstancia y no estábamos preparados los docentes, no estaba preparada la universidad, no estaban preparados nuestros alumnos. Un servidor tiene poco más de 35 años en la Universidad Michoacana. Ya pensaba yo que tenía el material suficiente para solo procesos de actualización, tal vez, pues poder impartir las clases. Y resulta que no. Resulta que en la virtualidad lo que yo tenía preparado no funcionaba, no servía. Aburría a mis alumnos, me aburría yo en el asunto. Tuve que hacer un enorme esfuerzo para poder adaptarme. Y digo un enorme esfuerzo por lo siguiente. La gente de mi edad, la tecnología, la informática, la aprendió ya cuando habíamos terminado de estudiar nuestras licenciaturas. Y eso es un choque generacional importante. Costó trabajo adaptarnos. Tal vez a muchos de ustedes, a muchos de los que ahorita nos están escuchando, la informática les es natural, nacieron con ella. Mis hijos tienen alguna ventaja de esas características. Mis alumnos tienen ventajas de esas características. Pero cuesta trabajo. Costó trabajo a mi generación. Y una parte importante de los docentes en las instituciones públicas en México, pues son los de mi generación o son de la generación anterior, que le costó el mismo trabajo adaptarnos a esta circunstancia. Ahora, esto pues planteó una circunstancia de oportunidad, ¿sí? Aceleró el proceso. Hace algunos años, un servidor tenía alguna responsabilidad de la Subsecretaría de Educación Superior de México y se platicaba con algunos rectores con respecto de el financiamiento de las instituciones de educación superior y el financiamiento para la infraestructura. Y ya se planteaba en aquel entonces en el Estado mexicano
que había programas educativos que ya no requerían los grandes espacios para poder desarrollar sus procesos, que tal vez debería de empezar a desarrollarse los procesos efectivamente en línea, los procesos virtuales, para aprovechar espacios, para aprovechar experiencias, para aprovechar conocimientos. Y eso que se lo estoy platicando es asunto de 2017. Pero lo planteamos en áreas como derecho, en áreas tal vez como filosofía, como psicología, como contaduría, como administración. Veíamos distinto las áreas de la salud, veíamos distinto las áreas de las ingenierías. Pero en 2 años, ¿qué sucede? Pues llega una emergencia sanitaria y acelera el proceso. Y todos a tratar de migrar. Y con muchas dificultades, ¿sí? Tratamos de migrar. Algunos lo consiguieron, otros no. Y hubo quien tuvo que migrar de procedimientos tradicionales de educación a distancia. La Universidad Nacional Abierta a Distancia del gobierno federal ya tenía implementado sus procesos y una plataforma sólida y una estructura adecuada. Pero solo era un asunto de mandar información, investigar por parte de los alumnos que tienen algunas características distintas a tal vez a los nuestros, fundamentalmente en el asunto de la edad. Y a ellos les costó trabajo también el mismo asunto, y cuando ya estaban estructurados en esto, de todos modos tuvieron que pensar, ¿sí?, en adecuar sus circunstancias, en adecuar las cosas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál va a ser el futuro con esta cuestión? Yo plantearía algunas cosas, yo les haría alguna reflexión de una experiencia que me llamó la atención impartiendo clases. Una alumna en Michoacán, una persona muy constante en las clases que teníamos, en las clases a distancia que teníamos, un día no llegó, no se conectó. Me llamó sobremanera la atención. Casi terminábamos la sesión cuando se conecta y le pregunto por qué había llegado tarde y me comenta, es que se me acabaron los datos, maestro. En México así le llama a la gente para poder tener carga, para poder tener acceso al internet. Le pregunté, oye, entonces usted no está en un equipo de cómputo. No, yo en mi dispositivo electrónico, en un aparato celular. Tomaba clases así. Cuando le pregunté de dónde era, si ustedes son de México, pues sabrán de algún lugar cercano a Patzingán, y para tomar clases se iba a Patzingán. A ella le resultó más caro la educación a distancia que haber venido a Morelia a tomar clases presenciales. Afortunadamente sus papás pudieron soportar esta circunstancia. No sé si ella era la única en su familia o tenía algunos hermanos más, pero eso hace difícil las cosas. Y en algún otro momento, tratando de facilitar cosas, en lugar de encargarles como en las clases presenciales textos para leer en mis clases de impuestos, pues yo les mandaba los archivos que contenían eso que teníamos que leer. Y algún muchacho me dijo, no lo puedo abrir, maestro. Realmente en ignorancia informática le dije, pues ¿sabe qué? No tengo idea porque no lo puede abrir, sus compañeros ya la abrieron. Alguien comentó, no, es que lo quiere abrir en el celular y en el celular no abre. Si no está en una computadora, no lo abre. Y otra vez, entonces, la pandemia obligó a esto. Fue evidentemente una circunstancia de emergencia el haber recurrido a la tecnología de la información, pero tiene circunstancias importantes. No hay vuelta. En lo que yo quería comentar con ustedes, en las reflexiones que ya quería comentar, pues es con respecto al futuro de la educación superior en Iberoamérica. Creo sin ánimo de polemizar demasiado, que en 2019 se detuvo el proceso educativo. Se detuvo. Vino la pandemia. Recurrimos a circunstancias de emergencia para no dejar los espacios, porque cuando se dejan los espacios alguien los cubre. Para no dejar los espacios. Se acaba la pandemia y vamos a empezar. Y creo que desafortunadamente vamos a empezar como lo dejamos. ¿Sí? Los países que han tenido su desarrollo económico, que se alteró, pero que seguramente van a salir adelante, pues van a mejorar sus sistemas educativos. Aquellos que no tenemos esa fortuna, aquellos que tenemos esas limitaciones económicas, pues con más trabajo vamos otra vez a iniciar nuestros procesos para poder alcanzar las coberturas educativas que se necesitan. Y nos va a costar más trabajo. Hay menos recursos, hay menos dinero para la educación.
¿sí? Y eso, independientemente de las perspectivas que veamos en modelos educativos, en muchos de ustedes que seguramente son expertos en estas cuestiones de modelos educativos, si no hay recursos, no lo vamos a poder solucionar. Ese era mi punto de vista, o es mi punto de vista, eso quería yo comentarles. Y además, hacerles alguna reflexión de algo que es notorio. Me conecté ahorita para el asunto de la plática y tenemos afortunadamente 30 participantes. Solo 2 personas prendieron su cámara. Pareciera ser que estoy dando clases en la licenciatura. Tenemos posibilidades de comunicarnos y no nos comunicamos. No nos comunicamos, algo sucede. Y esa dificultad encontramos en nuestros procesos educativos a través de estas mecánicas. Cuesta trabajo comunicarnos, ¿sí? No nos conectamos y no nos dejamos ver. Fueron 2 años y medio. Regresamos y algún grupo lo encontré en los jardines de la universidad, en Ciudad Universitaria, doctor Ibarra, y solo conocí a una, porque era la única que se conectaba. O no que se conectaba, que me dejaba verla. Eso es muy mortificante. Yo soy un convencido de la interacción. A mí me han dicho en algún tiempo que yo hablo con las manos, que muevo mucho las manos para hablar. Y en estos 2 años me sentí limitado. Ni expresión corporal, ni movimiento de manos. ¿Cómo le hago para esas circunstancias? Esas son mis reflexiones. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, doctor Miguel. Tu insistencia en esa necesidad de tener una mayor inversión en educación que permita modificaciones estructurales en el funcionamiento de las escuelas a partir de un mejor equipamiento que permita, por supuesto, utilización de tecnologías en forma oportuna, no tanto por esperar otra pandemia, que no es lo que deseamos, sino como parte de una incorporación de avance científico y tecnológico. Por supuesto que se requiere una inversión mayor en educación. Y en los datos que nos presenta atinadamente, puntualiza una diferencia entre un país y otro cuando invierte y los niveles que tienen de desarrollo. Por supuesto que esto pues, debe ser estudiado con más profundidad, pero ahí está la tarea hacia el futuro. Muchas gracias, doctor Miguel. Tenemos algunos minutos para abrir la participación al público. ¿Alguna reflexión, alguna pregunta a los participantes en este panel? No se amontonen. Vamos a dar oportunidad de que nos proyecten algunos comentarios, preguntas. La doctora quería hacer una participación. Tiene que ver un poco con lo que comentaba sobre esta forma en la libertad para ejercer nuestras propias voces como profesores dentro del aula. ¿Qué tanto esta forma de pensar no es sembrar ideología personal cuando tenemos que permitir que el otro construya su propia voz? Es decir, ¿no se vuelve un poco peligroso el hecho de pensar desde mi propia voz y establecer una forma ideológica de mediatizar a los otros? Gracias. Creo que es pregunta para el doctor Ibarra.
O si gusta, yo tengo alguna opinión al respecto, ¿eh? Bueno, doctor, puede también comentar. Bueno, le comento rápido. Bueno, lo que pasa es que siempre pensamos al ser humano, o como se plantea, aislado, ¿no? Yo creo que pensamos a partir de el diálogo siempre con el otro, incluso cuando hablamos con nosotros mismos siempre hay un otro o una otra, ¿no? Entonces, el problema es no externar este pensamiento que nosotros podemos formar desde nosotros mismos. Y creo que la educación debe permitir que exista efectivamente esta libertad. Y sí se puede correr este riesgo, claro que sí. Pero ¿no es acaso que este riesgo lo estamos ya viviendo? Porque existen de todas maneras a pesar de que pensemos que no existe. Más bien no le damos visibilidad, porque existen efectivamente. Y creo que, por ejemplo, el caso de algunos movimientos o algunas oleadas feministas han permitido ver o visibilizar ciertas violencias que no veíamos, ¿no? Y que estaban ahí presentes. Violencias que no solamente eran para la mujer, sino para todos, como seres humanos, como comunidad humana, como comunidad planetaria incluso, ¿no? Sin entrar tanto en el debate feminista, que bueno, tiene muchas aristas, muchas problemáticas, pero creo que ese es el punto, ¿no? Cuando llegamos a problematizar estas ideologías que existen, que están ahí, ¿no? Y el riesgo me parece el contrario, el no hacerlas visibles, el no comentarlas, el darlas por supuestas, exacto. Hay que ponerlas en la mesa y bueno, saldrán cosas buenas, cosas malas, pero creo que esa es parte, ¿no? De lo que comentaba del crisol, de ideas, de contextos, de conocimientos que van a permitir eh, una evolución diferente de la humanidad, ¿no? Y no solamente un pensamiento único, que es siempre la lectura que tenemos, ¿no? Y que también el pensamiento decolonial ha permitido develar, ¿no? Entonces, creo que o sea, esa sería mi contribución un poco, ¿no? No sé si el doctor Miguel quisiera comentar o abonar un poco. Si va por ahí. Sí, Eric, sí, efectivamente. O sea, tienes absoluta razón en el asunto de que esto es un riesgo, pero lo comentaba Francisco Javier. Aquellos que tenemos la responsabilidad de tener muchachos en nuestras manos, porque tenemos muchachos en nuestras manos, debemos evidentemente ser responsables y ser éticos. Uno tiene la libertad de cátedra para poder transmitir el conocimiento en la forma que lo cree uno más conveniente. Y aparte tiene uno su libertad de opinión. Uno debe de opinar, debe buscar que los muchachos opinen. Y es un riesgo enorme a lo que comenta la doctora. Pero es mejor tomar el riesgo, ¿sí? De que algunos o algunos estados se quieran salir de esa circunstancia y tal vez sí dogmatizar hacia una línea de pensamiento. En mi opinión, es mejor correr el riesgo, y existe el riesgo, y los hay, y los vemos tal vez en nuestros espacios, gente que solo tiene un pensamiento que, como bien decía también Francisco Javier, no trata a los alumnos como debemos de tratar a nuestros alumnos. Pero yo sí seguiré pensando de que de todos modos hay que tomar el riesgo. Gracias, doctor Eric. Doctor Miguel. Solicito la presencia, por favor, del doctor Iván Fernández Suárez. Un aplauso, por favor, para nuestros ponentes.
Muchísimas gracias, doctores. La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, la Red de Educación, Ciencias Sociales, Ambientales, Tecnología e Innovación, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, la Universidad Virtual de Michoacán, la Universidad de la Salud del Estado de México y la Federación Internacional de Educación Física y Deportiva les agradecen su asistencia al tercer panel Reflexibilidad, el futuro de la educación en Iberoamérica. Muchísimas gracias.